Para hablar de programación neurolingüística es necesario ir un poquito a los antecedentes psicológicos, porque digamos que la programación neurolingüística, a mi modo de ver, seguramente habrán quienes discrepen de mi percepción, pero a mi modo de ver la programación neurolingüística es la psicología moderna. Los antecedentes de la psicología podemos resumirlos en la terapia cognitiva conductual, que tiene que ver con ese par de aspectos en el desarrollo científico de la ciencia psicológica como tal. La psicología cognitiva tiene que ver con todo aquello que aprendemos y percibimos, eso se le llama cognición. Entonces, los aportes que hace la psicología cognitiva es hacer entender a la persona, al paciente, al cliente o al consultante, como se le quiera llamar, que la manera cognitiva, es decir, cómo está entendiendo, cómo está aprendiendo una situación dada, es la que está marcando el trastorno o la situación que está viviendo la persona. Entonces, como tal, hablando desde el punto cognitivo, el problema no es problema porque sea problema, sino que yo lo percibo como un problema. Pongamos un ejemplo. Para una persona, digamos que es empleada, que devenga un salario. Un mes en el que no le llegue su salario puede significar un problema enorme. ¿Por qué? Porque tiene una costumbre de entender que ese sueldo que recibe constantemente, mes a mes, es con el que cubre sus necesidades. Y si esta persona que tiene esta cognición, este modo de aprender, que sus recursos solamente llegan por ese lado, se los quitamos, pues se vuelve un problema grandísimo. Piensa que no puede pagar la renta y que muy posible lo va a sacar. Y el problema de ser mala persona es enorme, porque esa es la única manera que ve que aborda el problema. Ahora vamos al empresario que está acostumbrado a la candela, y a la candela me refiero a los problemas, porque el empresario tiene que hacer que su producción funcione, conseguir los recursos para que funcione, conseguir los negocios para que sea posible, y todo el tiempo está en esos problemas. Entonces, digamos que el empresario está faltándole una semana para pagar la renta, también lo mismo. ¿Y qué ocurre con el empresario? Pues lo ve desde otra perspectiva, porque lo aprendió de otra manera y dice, bueno, la otra semana se viene la renta y no tengo el dinero para cubrir eso, no se ha vendido lo suficiente. Inmediatamente su mente de empresario y recursiva empieza a buscar la manera de conseguir el recurso. Se vuelve un problema no tan grave como es para el otro. Es un problema al que está acostumbrado a resolver, entonces lo ve como una pequeña dificultad. Cuando la persona que está asalariada lo ve como el fin del mundo. Entonces esa es la parte cognitiva. Y asimismo se hace terapia la parte cognitiva. La manera como aprendemos, la manera como entendemos y cómo percibimos. Esa es la terapia cognitiva desde el punto de vista psicológico. Y luego pues viene la de la conducta, que la conducta es toda actividad motora y actividad emocional y actividad endógena que se puede describir y que se puede medir. Podríamos decirse que es prácticamente todo lo que hacemos la conducta. Y la conducta en su estudio, desde el punto de vista psicológico, encontró que hay dos condicionamientos. El condicionamiento clásico, que responde a que simplemente los seres humanos nos comportamos como respuesta a un estímulo. Por ejemplo, el olor de la comida hace que salivemos, que nos antojemos. Ese antojo genera una salivación. Eso es un condicionamiento clásico.
es una respuesta a un estímulo. Y ahí empezó el modelo de la conducta. Y hay un condicionamiento operante que es todo aquello que nos es castigado conductualmente, vamos a buscar la manera de no volverlo a hacer. Si yo veo una llama por primera vez, no una llama el animalito de Bolivia, sino una llama a la candela, y yo pongo mi dedo en el fuego, en la llama, me quemo. Y entonces, según ese condicionamiento operante, va a hacer que yo no vuelva a meter la mano al fuego porque sé que eso tiene un castigo, en este caso un dolor, una quemadura, una lesión. Y por el otro caso, ese condicionamiento operante también tiene su contrario, que es el reforzamiento. El reforzamiento es todo aquello que nos premia, que nos estimula. Entonces, por ejemplo, si yo soy buen estudiante, me puedo ganar una beca y eso me estimula a mí, me refuerza para que sea buen estudiante. Y la conducta en la psicología se movía ahí, entre esos dos conceptos que les acabo de decir. El cognitivo, cómo percibo, cómo aprendo, y el conductual, mi respuesta, lo que yo hago. Si me castigan, si me lo refuerzan o me lo premian, o digamos que en ese cerebro reptil que tenemos, original del ser humano, ¿cómo respondemos a unos estímulos? Pues bien, la psicología venía con ese desarrollo de la terapia cognitiva conductual. Esto como antecedente. Después de ese antecedente, empieza a entenderse la psicología humanista. ¿Y qué dice la psicología humanista? La psicología humanista dice, hombre, pueda que sí respondamos a una parte cognitiva y conductual, pero el ser humano es un ser con muchas aspiraciones y vulnerable, propenso al progreso y a su desarrollo. Entonces el concepto de la psicología empieza a cambiar para traer una nueva corriente que al final nos arroja a este concepto tan bonito que se llama la programación neurolingüística. ¿Cómo empezó el tema de la programación neurolingüística? Empezó por un par de psicólogos, uno que se llama Richard Bandler y otro que se llama John Grinder, y ellos empezaron a ver un problema fundamental con un aspecto del ser humano y era el siguiente, decir, ¿por qué razón hay un ser humano que es exitoso y otro que no lo es? ¿Cómo hacemos para replicar esas cuestiones y esas conductas y ese modo de pensar que tiene el ser humano exitoso al que no lo tiene? Y entonces empezaron a desenmarañar qué era lo que pasaba en el ser humano y a entender, y le pusieron el nombre de programación neurolingüística. Programación porque lo dice como un software de los computadores. Programación es cómo está programado para percibir, para recibir. Neuro, cómo lo procesa en su mente, en su cerebro. Lingüística, cómo lo expresa y cómo lo comunica. Entonces, si se dan cuenta, es todo un ciclo que hace. Programación de cómo es que está entrando esa información en la persona. Neuro, cómo le está procesando, y lingüística, cómo lo está expresando. Y entonces empezaron a desarrollar esto que podríamos decir una vertiente científica de la psicología y la psiquiatría para precisamente buscar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la programación neurolingüística? Un mejor modelo de vivir o un modelo de vivir mejor. Eso es en definición. Es una tecnología para detectar, entender y tener el control de nuestros pensamientos conscientes e inconscientes.
Y eso reúne prácticamente toda la ciencia psicológica. Es un software para el cerebro. ¿Y qué quiere lograr la programación neurolingüística para que usted pueda vivir mejor? Tener la experiencia deseada que usted quiere. Hay un psiquiatra muy interesante español que se llama Enrique Rojas y él dice una cosa muy cierta. Después de ver muchísimos pacientes y consultantes, llegó a la conclusión que digamos que la felicidad y mejor modelo emocional de sentir es cuando la persona tiene un balance correcto, más o menos equilibrado, entre lo que quería lograr en la vida, sus expectativas y lo que logró. Ese resultado nos indica cierta felicidad y cierta plenitud al final de nuestra vida. Ahora, ¿para qué está la programación neurolingüística? Nos ayuda a desarrollar las habilidades y las competencias y nos da una llave para tener una capacidad de cambiar. Y ahora sí vamos a entrar en unas presuposiciones o principios de la mente para desarrollar la programación neurolingüística. Lo primero es que las experiencias que vivimos tienen una estructura. O sea, no experimentamos ni vivimos la vida porque sí. Eso tiene una estructura. Lo segundo, y grábenselo muy bien porque esto es un principio fundamental de la programación neurolingüística. El mapa no es el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes pueden poner en el GPS de sus teléfonos cómo ir de la Universidad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, hasta Quito. Y por supuesto el GPS les indica, porque para eso es, y les dice, mire, hay tantos kilómetros de aquí a allá. Y les muestra la carretera donde hay una serie de curvas y una serie de elementos topográficos que se pueden observar. Y usted dice, vea, aquí me dice que me gasto tantas horas. Y dice que la carretera está buena. Entonces usted organiza su viaje y se va. Ese es el mapa. Pero y el territorio es diferente. ¿Por qué? Porque en el territorio no le dice, en el territorio usted se encuentra que iba por la carretera y hay un pedazo que está destapado. Y eso no lo dice en el mapa. Resulta que usted tenía pensado hacer el viaje de un solo tirón, pues, para llegar allá a Quito, y resulta que en el camino a usted le dio hambre y usted paró en un restaurante. Eso no estaba en el mapa. Eso es la experiencia del territorio. Entonces, una de las grandes premisas, si me entendieron el ejemplo, queridos muchachos, es que todo lo que nosotros proyectamos y tenemos como creencias, nos hacemos un mapa. Generamos un mapa mental de todas las situaciones, pero ese mapa no quiere decir que la realidad sea completamente como eso que nosotros dibujamos en nuestra mente. Y desde ahí se van a generar los cambios en la programación neurolingüística para las personas. Muy importante, el mapa no es el territorio. El cuerpo y la mente son un solo sistema, no son cosas separadas. Lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo. Lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente. Y de esa misma manera que está ligado, asociado y fundido, podemos trabajar con el uno y con el otro como un solo sistema. No hay fallas, solo información sobre el resultado. Esa es la verdad. Cuando pasa un acontecimiento, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, aquí el día de ayer, lamentablemente en Miami, se cayó un edificio. En este momento no se saben las fallas, se sabe el resultado. ¿Qué se sabe? Se cayó el edificio. ¿Qué se sabe? La persona está deprimida. ¿Qué se sabe? La persona tiene ansiedad. ¿Qué se sabe? La persona no se halla en su trabajo. Eso es el resultado. Las fallas no existen como tal, sino la falta de información, en el caso
de la programación neurolingüística. Entonces, parte de esa terapia, de ese proceso con programación neurolingüística, es ir a buscar la información que falta. No tanto la falla como tal, sino la información que falta, porque la falla es el resultado de la sumatoria de unos acontecimientos, de una cognición y de una conducta. Entonces, hay que buscar la información que falta. Cada uno hace lo mejor que puede. Uno de los principios de la programación neurolingüística es ese. Ninguna persona es bruta, ni tarada, ni ignorante, sino que cada cual hace lo que tiene con sus recursos. ¿Y por qué no lo hace mejor? Porque le falta información. Ese mismo principio que hablaba hace un momento. Todo pensamiento tiene una reacción física. Eso es innegable. Y es importante saberlo porque usted sabe cómo actúa una persona y puede buscar de cómo piensa esa persona para poder ayudarle. Una vez aceptada una idea, permanece allí hasta que se cambie por otra. Y usted puede tener esas personas dogmáticas que tienen una idea acerca de lo que sea. Y está allí esa idea. Pero es susceptible, es plástica como el cerebro. Se puede moldear hasta que se reemplace por otra. Y eso es una capacidad importante que le da todo el peso a la terapia psicológica y, por supuesto, a la programación neurolingüística. Ahora hablemos de los medios que tenemos para hacer esa terapia de programación neurolingüística. Digamos que podemos hablar de dos estados, un estado consciente y un estado inconsciente para evaluar esa información que les dije que había que buscar, lo que falta, lo que no está completo. Tenemos que en la observación consciente, pues la tenemos esa base de la experiencia sensorial. Entonces, ¿qué decimos? Ah, mire, ya estaba frío, el sabor es dulce, está bien, a base de los sentidos. Es estructura superficial, con los sentidos. La estructura superficial maneja también como medio de expresión el lenguaje. O sea, yo me expreso, yo hablo y digo de lo que está pasando por mis sentidos, lo que siento en la parte consciente, en una estructura que podríamos llamar superficial. Hay otra estructura que ya es la estructura profunda, es la estructura de la mente, que se basa en la experiencia. Si en el consciente lo hacemos a través de los sentidos y lo expresamos a través del lenguaje, en la estructura profunda lo hacemos a través de la mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y en esa estructura profunda se manifiesta ya no en el lenguaje, sino en las experiencias que tenemos. Entonces, ahora sí, Solet, si podemos la imagen que te mandé. Ya. Entonces vamos a ver un esquema de qué es lo que pasa con la información, con esa parte que percibimos, con esa parte que procesamos y con esa parte que comunicamos. Exactamente. Entonces, vamos a ver esta imagen. No sé si la puedas ampliar un poquito, Isolet, para que se vea más grande. Ahora sí. Eso, perfecto, está bien. Quiero que se fijen muy bien en esa imagen porque esto es, digamos, lo que aborda en nuestra mente, todo lo que les he acabado de explicar. Entonces, fíjense que en la primera partecita arriba donde dice recepción, recepción es cómo nos llega. Eso está en una estructura superficial.
de los sentidos. Nos llega por el olfato, por el gusto, por la vista, por el audio, por el oído y por el táctil, el sinestésico. Por ahí es que nos llega toda la información que nosotros recibimos. Pero en ese proceso neurológico, cognitivo, empiezan a aparecer tres factores interesantes. Uno son las omisiones, las distorsiones y las generalizaciones. Es aquí en esta parte de la mitad donde empezamos los seres humanos a distorsionar todo, donde empieza la información a tener cosas. Entonces, por ejemplo, en las omisiones, como un mecanismo para guardar una información específica que tenemos en la mente, sobre todo cuando lo vamos a mandar al sub. Una señora compró un camión porque lo necesitaba para generar dinero, etc., etc., etc. Resulta que allá lo guardamos simplemente como que la señora compró el camión y el resto lo omitimos. Entonces, al guardar un recuerdo, siempre empezamos a eliminar partes de esa información que está entrando. Luego la distorsionamos y ahí es cuando podemos decir que cada cual va acomodando la historia según cómo le conviene. ¿Y eso qué hace? Que ese recuerdo, que ese suceso, que esa información ya entre distorsionada a la mente. Y luego de esa distorsión pasa a una generalización. Que la generalización, diciéndolo en términos populares, es poner a todo el mundo en el mismo costal. Entonces, la programación neurolingüística se dio cuenta que aquello que está alterando la cognición de la persona, como está percibiendo, tiene estos tres factores en su percepción, o sea, en el segundo cuadrito que ven ahí que dice percepción, porque la recepción puede ser prácticamente igual para todos. En donde está el trastorno, por decirlo de alguna manera, en donde está el problema, es en la percepción. Vamos omitiendo y eliminando partes del recuerdo, la vamos distorsionando y luego hacemos una generalización. ¿Y eso en qué se manifiesta casi siempre? Cuando ellas dicen todos los hombres son iguales y cuando ellos dicen todas las mujeres son iguales. Ha habido omisiones, distorsiones que llevan a una generalización muy malsana. ¿Y eso a dónde llega? Pues a la parte final de la imagen que vemos, al significado que le damos a las cosas. Y al final, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver cómo sale de la niña que está ahí, sale la flechita que va al mundo externo. Del mundo externo, donde partió y lo recibimos por medio de los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el audio, lo distorsionamos, eliminamos parte de lo que pasa y generalizamos en la percepción y entonces una situación real ya viene totalmente a darle un resultado distorsionado al significado que le damos y eso es lo que mandamos al mundo exterior. Entonces esa imagen es muy importante porque resume qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que corregir y ayudarnos a entender bien. Entonces con esa imagen allí empezamos a tener una serie de herramientas que tiene la programación neurolingüística para entender cómo arreglar, reparar esas omisiones que estamos generando, estas distorsiones que estamos generando y esas generalizaciones. ¿Por medio de qué herramientas? Tenemos una herramienta que se llama el metamodelo del lenguaje. Ese metamodelo del lenguaje, pues dice que las personas no responden a la realidad, sino a la percepción que tienen de la realidad. Al pasar las cosas de la estructura superficial de la que ya hablamos, que es la de los sentidos y que es la del lenguaje,
a pasarla a la estructura profunda de la mente, eliminamos para simplificar, porque es que tampoco es, digamos, con mala intención. Esa eliminación de información, esas omisiones de información lo hacemos es para simplificar. Distorsionamos el significado y hacemos generalizaciones. Entonces, ¿cuáles son los medios y las herramientas que hay para trabajar desde la programación neurolingüística esta parte cognitiva que vemos que está fallando? Pues la técnica principal es la interrogativa. ¿Para qué? Para ir completando los espacios de información que nos falta, por ejemplo, en las omisiones. Digamos que el trauma o el problema que tiene la persona psicoemocional tiene que ver con no hablemos ya del camión rojo, pongamos otro ejemplo, uno un poquito más sencillo. Yo salí corriendo a la calle porque iba tarde a la clase en la universidad. Como salí corriendo, cuando estaba corriendo en la calle, no vi un perro que estaba por ahí, lo pisé, el perro me mordió y yo, bueno, me fui sangrando a la universidad y allá tocó llegar a la enfermería y eso. ¿Cuáles son las omisiones que genera la mente en ese estado de la estructura superficial de lo que pasó a la estructura profunda? Que eso se vuelve un trauma. ¿Y cuál es el trauma? El perro me mordió. La persona se va a acordar es de ese hecho. Lo simplifica y omite información. El perro me mordió. Ahí estamos viendo el resto del que pasó. Ahora vamos a la distorsión. El perro me mordió porque es un perro callejero de Colombia. Es un perro callejero, es un perro bosque y es un animal salvaje y por eso me mordió. Allá va a distorsionar la información. Y luego va la generalización. Todos los perros callejeros son agresivos y muerden. Y cada vez que yo vea un perro, voy a activar un mecanismo de trauma, un activador de mi sistema nervioso simpático. Y todo lo que eso conlleva, liberación de cortisol, liberación de adrenalina y todos los malfuncionamientos que puede tener el cuerpo humano. Entonces, empezamos con la terapia de programación neurolingüística. Empezamos con la técnica interrogativa. Vamos a las omisiones. Oiga, ¿cómo así que el perro lo mordió? ¿Por qué lo mordió? No, es que yo salí corriendo. ¿Y por qué? Porque tenía afán. Y el afán, la culpa es del perro o es suya. No, la culpa es mía porque yo no salí con el tiempo necesariamente con antelación que necesitaba. Segundo, ¿qué pasó con el perro para que lo mordiera? Ah, es que lo pisé. Imagínese esa omisión tan grande que está teniendo la persona. No está contando que pisó al perro. Y el perro, como tiene un condicionamiento clásico, que ya se los expliqué lo que es la respuesta a un estímulo externo, el perro simplemente reaccionó, me pisó, yo le meto su tarasconazo, lo muerdo. Entonces empezamos a reconstruir la historia desde el origen y encontramos las omisiones que había ahí. Ah, claro, es que yo fui responsable, no me levanté lo suficientemente temprano, salí corriendo. Por andar corriendo, mi centro de atención estaba en llegar tarde y no en el contexto en el que estaba. Entré prácticamente en un estado hipnótico, corrí y pisé el perro y el perro me mordió. Entonces, ahí estamos ya reparando la omisión, la eliminación de información, y eso va trabajando tanto en la parte consciente como en la subconsciente de la persona. Ahora sigamos. Con esas omisiones ya tenemos una información más completa. Ah, el perro me mordió porque yo salí corriendo, porque soy un irresponsable que no me levanté a la hora que era, porque estaba pensando y con mi foco hipnótico allá en llegar a la universidad, no veo lo que está pasando en mi contexto, pisé el perro y el perro me mordió. Ahora vamos a la distorsión. El perro me muerde porque es un perro callejero, un perro criollo, porque es un perro salvaje. No, no lo es. Me mordió porque yo lo pisé. ¿Y por qué me muerde? Porque el perro tiene un cerebro con simplemente 2 lóbulos que le indican correr o atacar. Pues se activó
el de atacar y mala suerte me mordió, pero no es la culpa del perro, es la reacción del estímulo, el condicionamiento clásico que tiene el perro. Entonces el perro por eso me mordió. No porque el perro sea salvaje. Y ahí arreglamos la distorsión. Ahora nos vamos a la generalización. Como eso me pasó, entonces ahora le tengo miedo a todos los perros. Y todos los perros callejeros son agresivos. Y la mente lo entiende así, el subconsciente. Entonces, cuando yo ya he reparado las omisiones, cuando yo ya he reparado las distorsiones, entonces la generalización simplemente por selección natural desaparece. Y dice, no, fue con este perro en específico, en esta situación específica, y ya tengo toda la información de lo que pasó. Y con esa información de lo que pasó, entonces, pues ya la generalización desaparece y dice, no, no todos los perros son agresivos. No, no todos los perros callejeros son salvajes. Pasó por esta situación. Entonces, voilà, maravilloso, eureka, como le quieran decir. Ahí viene la sanación y con eso una reprogramación desde la percepción, el significado y la respuesta que damos al mundo va a ser diferente de la que teníamos. ¿Por qué? Al tener toda esa información, al reparar todas esas distorsiones y omisiones que teníamos, entonces volvemos al principio de la programación neurolingüística, que una vez aceptada una idea permanece hasta ser reemplazada por otra. Y vino esta nueva idea sanadora, real, que ya no era del mapa, sino del territorio, y la comunicación, por el significado que ya le damos a la experiencia, pues nos da una respuesta más acertada hacia el mundo. En ese cuadrito se resume la programación neurolingüística. Dentro de estas técnicas, por supuesto, está esta interrogativa que ya es la que les expliqué, que busca encontrar la información perdida en la estructura profunda, que busca encontrar los mecanismos personales y limitantes en su mapa, que eso se llaman las creencias. Las creencias que tenemos, que más adelante les voy a hablar un poquito más de eso. Detectando el origen de la experiencia en el mapa, y entonces tiene un cuadrito de respuesta muy rápido, que los que están tomando por ahí nota, tomen nota de esto. Para la omisión, vamos a completar la información. Ante la omisión, completar la información. Esa es la cura. Para la distorsión, vamos a clarificar. Y para la generalización, vamos a especificar. Esa es la manera como se trata eso. Ahora, esa es la manera como tratarlo. Ya yo creo que podemos quitar la ayuda. Está bien, gracias. Ahora hablemos del proceso de intervención en específico. Ya les dije qué es, sus antecedentes, cómo funciona, con un ejemplo lo más sencillo posible y lo más entendible. Ahora hablemos de la intervención. En la intervención podemos hablar que hay que formular unos objetivos con la persona. Y esos objetivos, ¿cómo deben ser? En términos positivos. No puede haber un objetivo negativo porque, pues, ¿cómo? Presentar esos objetivos en todos los sentidos, porque la programación neurolingüística tiene una particularidad, al igual que la hipnosis clínica, y es que nosotros tenemos que identificar cómo le entra la información más a una persona. Hay una persona que es más visual, hay otra persona que es más sensorial, es más de sentir, hay otra persona que es más auditiva. Hay otra persona que es más olfativa. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí que participen también y que pongan atención, porque hay que hacer ejemplos claros para entender estas cosas. Un voluntario, una voluntaria que quisiera hacer un ejercicio pequeño.
A ver, o a dedocracia y a Solé. ver, Carlos, puede ser mi amiguito Carlos, que a él le gusta mucho la interacción con sus compañeritos siempre. Eso, el que sea y que podamos ver la cámara. Ya. Sí. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciado, doctor. No recuerdo. Psicólogo. Carlos, Psicólogo. dígame algo por el nombre, que yo me llamo Carlos, no título. Bueno, tocayo, pónganle cuidado, vamos a hacer un ejercicio para que todos vean de esto que estamos hablando. Carlos, quiero que cierren los ojos un momento. Tome respiración, llenen los pulmones, los sueltes. Y quiero que todos pongan mucha atención en lo que él está haciendo y en lo que él dice. A la primera vez toma aire, lo sostienes y lo liberas. A la segunda vez tomas aire, lo sostienes y lo liberas. A la tercera vez toma aire, sosténlo 1, 2 y lo liberas. Ahora puedes normalizar tu respiración, mantener los ojitos cerrados porque vamos a mirar para adentro. Y quiero que imagínate el paisaje que más te guste, el que más te llama la atención. Y voy a contar hasta 5 para que te imagines en ese paisaje. 1, 2, profundo. 3, el paisaje que te gusta. 4, al que te lleve tu mente. 5, estás allí en el paisaje. Ahora descríbeme cómo es. Es un lugar apartado. Está lloviendo o nevando. Es un lugar apartado. Está lloviendo. Está cayendo la noche o es de noche y me gusta estar cerca del fuego. Y me gusta estar cerca del fuego. ¿Y por qué te gusta estar cerca del fuego? Me da tranquilidad. No sé. Me da tranquilidad. ¿Y cómo percibes ese fuego? Bueno, no exactamente como calor, sino más bien es como un recuerdo, es como un apego de que Sí, me no siento importa. Pero ahí donde estás pensando. ¿Y cómo percibes ese fuego? ¿Lo sientes? ¿Lo ves? Ya. ¿Lo oyes? Ya sé a lo que se refiere. Me dice que técnicamente puedo escuchar como las brasas saltan, el sonido que hace el fuego. Si me concentro un poco más, incluso puedo sentir el calor que tiene la chimenea. ¿Qué más? ¿Y cómo te sientes allí? Me siento bien. Perfecto. Entonces, cuando cuente 3, con esa sensación de bienestar, te vas a mantener durante todo el día. 1, 2, 3, abre los ojos. Ya, listo. Entonces, para los que pusieron atención, quiero que se fijen en algo. Todo lo que yo le estaba preguntando a él, estaba buscando información de cómo entra él esa información. Y en ningún momento me dijo, yo vi. De todo lo que me dijo, yo vi. Nada. Pero sí me habló de sensaciones. Siento el calor. Yo aquí apunté. Sentí el calor. Entonces es una persona sinestésica, que es más del sensor de sentir. Y escuché el fuego. Entonces yo ya sé que los predominantes en Carlos son el sentido sinestésico y el auditivo. Y entonces sobre ese par
de sensores, de sentidos, es que yo voy a realizar mi programa de trabajo de programación neurolingüística con Carlos. No quiere decir que el visual, ni quiere decir que los otros sentidos o el olfato no sean importantes, lo son. Pero la manera como él tiene en su programa entrar y percibir la vida es desde el sentido sinestésico, el de sentir, y el desde el auditivo. En un ejercicio muy pequeño podemos detectar ese tipo de cosas. Entonces, los objetivos en el tratamiento de esta persona, en el caso de Carlos, tienen que estar presentados en todos los sentidos, pero en específico en el sinestésico, secundario el auditivo, y los otros pueden acompañar, pero esto es lo importante. ¿Por qué? Porque en su pequeño relato que me dio, ya tenemos 3 veces donde él menciona su sentido sinestésico y una vez en el que funciona el auditivo. Interesante, ¿no? Eso es parte de los objetivos de un tratamiento. Los objetivos tienen que ser realizables. Uno nunca puede poner un objetivo allá muy lejano. Ese objetivo general muy lejano tiene que ser la sumatoria de objetivos pequeños específicos que logren esos objetivos pequeños. Que valgan la pena el esfuerzo. Hay que poner objetivos que se puedan realizar, que valga la pena lo que se va a hacer por lo que se va a conseguir. Eso en la intervención, en la formulación de objetivos. ¿Cómo se cambia? Fácil. Tenemos un estado actual, tenemos un punto intermedio que son las pruebas de lo que se va haciendo, se va acomodando, se va reprogramando, y la salida, el final, que debe ser el estado deseado de la persona. Para cambiar es necesario pasar del estado actual al estado deseable. ¿Y con qué elementos tiene la programación neurolingüística para lograr pasar de ese estado presente a ese estado deseado? Uno, formulando las preguntas, los objetivos, y el otro por medio de 3 situaciones. Digamos, a considerar los metaprogramas, las estrategias y las creencias. Los metaprogramas son los programas y filtros que vamos a poner, que vamos a ayudar a que la persona adopte. Recuerden que habíamos hablado en la primera parte que lo que querían los psicólogos que desarrollaran la persona, tomar el modelo de una persona exitosa y es tanto. Entonces ese metaprograma es esos programas y estilos que le vamos a implementar a la persona. Ahora bien, ese metaprograma no es necesario que salga de otra persona, sino desde la misma persona. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Por ejemplo, hay una persona que no es muy buena para calcular, pero esa persona es buenísima para escribir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar ese metamodelo de cómo escribe porque lo hace muy bien, vamos a desglosarlo, vamos a entender cómo ese programa avanza a través de la imagen que les mostré, cómo avanza desde la percepción hasta que se hace una idea, una cognición y hasta que da una retroalimentación al mundo. Y en ese programa de lo que hace exitoso y bien, vamos a ayudar a modificar a lo que no hace tan bien, lo haga de la misma manera que está haciendo lo que hace bien. Espero que no haya sonado como en trabalenguas, sino que sea claro. Entonces, en nosotros mismos está el metamodelo porque, mire, por más torpe que sea una persona, hay algo que hace bien. Capaz que lo que hace bien es ser torpe. Entonces vamos a ver esa parte de ser torpe que hace bien, cómo se la replicamos para que haga bien el resto de las cosas. Eso es un metaprograma, eso es un software que vamos a poner. Las estrategias. Las estrategias es detectar las secuencias de cómo lleva a cabo esa tarea.
Entonces ahí desglosamos, es que cómo hace para que el tipo escriba también. Ah, no, es que él se fija y lee 2 veces y ha leído un montón de libros para saber escribir bien. Ah, bueno, eso lo vamos a replicar. Eso es estrategia. Y luego viene uno que es el más agobiante, el más limitante, el que pone a los psicólogos, psiquiatras, terapeutas contra la pared, que es el más complicado de trabajar, las creencias. Las creencias son los sentimientos de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Nosotros en otras oportunidades con Isolé hemos hablado del tema de la hipnosis. Hay veces que las personas, cuando se hace terapia hipnótica, inmediatamente no logran la hipnosis. En muchos casos tiene que ver con las creencias, porque tienen unas creencias limitantes que no le permiten ver de otra manera. En mi experiencia, es qué tan adaptativa es esa persona. Si es una persona que no es adaptativa a los cambios, que no es adaptativa a las circunstancias, esa creencia es negativa. Es que yo soy de la iglesia de Goku, como salían por ahí videos de YouTube chistosos respondiéndole a las personas que iban de los testigos de Jehová golpeando las puertas. No, señor, pues yo le agradezco, pero es que yo soy de la iglesia de los testigos de Goku. Y el gran Kamisama es el gran sacerdote. Imagínense. Y eso que ya estoy hablando de historia patria, porque esos muñecos son de hace 25 años. Pero por ahí todavía andan por todos lados. Entonces, si la creencia en la iglesia de Goku es decir, que puede entender y puede modificar ciertas cosas para adaptarse a las situaciones que le va presentando la vida. Pero como en el caso de otras creencias que por respeto no voy a mencionar cuáles son, yo no puedo recibir sangre porque es que la sangre es algo inmundo si viene de otro y la sangre solo la genero yo y viene del Padre y entonces esa sangre yo no le puedo recibir transferencias. Eso es una creencia no adaptativa que le va a costar la vida porque es que usted necesita una transfusión de sangre porque en el accidente que tuvo perdió mucha sangre y entonces esa creencia le está limitando, es una creencia limitante. Cuando la creencia es limitante, es nociva y hay que trabajar mucho en esa creencia, pero solo funciona cuando la persona tiene voluntad, porque hay personas absolutamente dogmáticas que no permiten ni quieren. Dogma es en las religiones todo aquello que no se puede, que es así y no se puede modificar. Incambiable, inconmutable, inalienable. Y eso es muy difícil. Esos son los que no entran en hipnosis. ¿Por qué? Porque tienen unas creencias tan rígidas que no le permiten a la mente profunda ni al cerebro trabajar en la armonía que tiene un trance hipnótico o una intervención de programación neurolingüística o una intervención cognitiva conductual. No lo permiten. Entonces, esas creencias son las más limitantes. Resultados de esas creencias. Constituyen juicios sobre nuestras representaciones internas. O sea que eso sigue siendo parte del mapa y no del territorio. Nuestras creencias las armamos como nuestro mapa interior y no como el territorio de lo que realmente está pasando en la realidad. Finalmente, resumiendo después de las definiciones de qué es, cómo es la intervención, podemos decir lo siguiente. Al darnos cuenta cómo experimentamos nuestras experiencias y cómo las representamos, podemos cambiar las emociones asociadas. Y ya lo vimos con el tema del perro. Ah, viví con el trauma por 20 años
y este tipo me lo quitó en 1 hora y media. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta la experiencia que vivimos, cómo representamos eso que ocurrió, quitándole la eliminación de información, la distorsión de la información y la generalización de la información. Y entonces podemos cambiar la emoción asociada. Emoción asociada es un término psicológicamente muy importante. Yo diría que indispensable. ¿Por qué? Un trauma no es más que un evento que pasó, ocurrió, asociado a una emoción negativa. Eso es un trauma. No tiene más definición. Y entonces eso pasó con el trauma del perro. Evento que me mordió y emoción terrible, pues que me mordió, eso es una emoción de dolor, de peligro. Todo el sistema nervioso simpático se activa por eso. Pero entonces cuando trabajamos con esa programación neurolingüística, que completamos la información, que le quitamos la distorsión, eliminamos la generalización, entonces cambia la emoción asociada. Y eso sí vale para todo el tipo de terapia psicológica. La emoción asociada se vuelve positiva, se disasocia la emoción negativa, viene la sanación de la persona. Herramientas pequeñitas de la vida práctica, ustedes que se están preparando en enfermería. Escuchen lo que dicen los pacientes. Esto no se trata del que más cartones tenga. Esto no se trata del de las especialidades, porque lo que tenemos todos es un espíritu de servicio a nuestra comunidad. Y entonces debemos saber todas estas cosas como un conocimiento general y aplicable. Entonces, en una persona que hay gritos, baje el volumen. Si hay frío, ponga calor. Hay otras herramientas un poquito más avanzadas como son los switch, los anclajes, los reencuadres de información en cosas mucho más avanzadas. Pero esto que les expliqué resume en general lo que es la programación neurolingüística. ¿Y qué tiene que ver la programación neurolingüística con la salud? Se resume en una sola frase. El mundo que la persona crea en su mente es real para su cuerpo. Y apúntenlo donde bien les quede registrado. El mundo que la persona crea en su mente es real para su cuerpo. Y con esto termino mi intervención. Disculpen lo largo, pero traté de sustanciar lo que mejor pude, lo que es la programación neurolingüística. Magnífico, Carlos. Estuvo bien acertadas tus palabras y tus experiencias y vivencias en relación a la programación neurolingüística y cuáles son esos elementos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de que nos suceda algún episodio negativo, ¿verdad? Y cómo transformar esas experiencias y a veces en muchos casos omisiones, ¿no? Para poder poner en práctica entonces la reprogramación, hacer una reprogramación en ese sentido, de esa experiencia.